me ha fascinado desde siempre, que es tratar de entender qué es lo que lleva a personas en diferentes circunstancias en tomar una decisión. ¿Cuál es el proceso? ¿Por qué hay personas, seres humanos, que ante la adversidad, ante lo difícil, lo dificultoso, ante el dolor, ante la felicidad, ante un descubrimiento, proyectan, hacen, deciden, en definitiva, cosas en la vida? A veces cuando hablamos de decisiones, pensamos en grandes decisiones. Hay decisiones obviamente importantes, casarse, tener hijos, formar una familia, qué carrera estudiar, qué profesión seguir. Pero qué religión abrazar, en qué creer y qué no creer. Pero estas decisiones son muy pocas a lo largo de la vida. Una puede ser 5, 6, 7. La mayoría de las decisiones que tomamos son pequeñas. Las tomamos todos los días. Tomamos cómo nos vestimos, cómo nos peinamos o cómo no nos peinamos, cómo vamos al trabajo, si vamos en colectivo, en taxi, qué comemos, qué desayunamos. En definitiva, el conjunto total de esas grandes decisiones que tomamos y de las pequeñas es lo que nos definen. Somos, en definitiva, el conjunto total de lo que decidimos. Les voy a contar brevemente algunas historias de gente, de personas que ante determinadas circunstancias tomaron decisiones diferentes, que proyectaron e hicieron algún tipo de cambio. La primera de ellas es de esta persona, Alice Stewart, una científica, una médica británica, que en el año 1952, en el momento, en el apogeo de la máxima tecnología para aquella época, es decir, en esa época los rayos X, descubre que las mujeres embarazadas sometidas a exposición de rayos X tenían una altísima probabilidad de que sus chicos contrajeran cáncer. Ella lo descubre, lo ve empíricamente, hace estadísticas, se dedica muchísimo al tema y toma la decisión de darlo a conocer. Dar a conocer e ir en contra de la mayor tecnología existente en ese momento. Se utilizaba el rayo X para todo, absolutamente para todo. Ella decide a lo largo de toda su vida convencer al mundo de esto que había visto y descubierto. Le lleva convencerlos más de 15 años. 15 años, ustedes imagínense levantándose todas las mañanas, teniendo todas las sociedades médicas, todas las universidades, todos los gobiernos en contra, y ella continuamente sosteniendo aquello que creía y que estaba convencida y que había descubierto. Obviamente las sociedades y el gobierno y los científicos llegaron a la conclusión de que efectivamente esto era cierto, con tiempo después. Hoy cuando llevo a veces a mis hijas a sacarse una radiografía o cuando yo voy a la sala de rayos X y veo estos carteles, me acuerdo de Alice Stewart y de su decisión a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, continua, en mantener lo que ella creía. La otra historia de una decisión que quiero contarles es la de William Le Mesurier, que era un norteamericano, un ingeniero estructural, tenía el estudio más importante en los Estados Unidos, fines de los 60, principios de los 70, era reconocido a nivel mundial, construía y diseñaba y realizaba edificios en todo el mundo. Evidentemente lo contratan una compañía muy importante para construir su edificio emblemático en pleno Nueva York. Un edificio increíble, 59 pisos, terminados en forma dramática en la parte final, con un corte que es obviamente característico y resalta en toda la ciudad, blanco aparte, un edificio muy, muy bello, que también tenía la característica de toda la base estaba corrida muchísimo en el punto de inflexión, en el punto de equilibrio. Bueno, una obra de arte. Lo consagra al principio de los 70 en el ingeniero más importante del mundo, hasta que un alumno de la universidad le presenta unos gráficos y unos cálculos matemáticos y le dice a su profesor que estaba equivocado, que el edificio estaba mal hecho.
que si se daban determinadas condiciones climáticas, el edificio se podía caer. Ustedes se podrán imaginar la reacción, obviamente, primero no creerlo. Pero lo que hizo fue calcular de cero durante días todo lo que había hecho. El edificio estaba ya construido, inaugurado, y calculó de cero toda la estructura y todos los cálculos inimaginables que podía haber. Y llegó a una conclusión, que estaba mal hecho, y que si se producía un fenómeno climático determinado y específico, con viento a una determinada velocidad, etc., el edificio se podía caer. Y tuvo que tomar una decisión, o lo contaba o no lo contaba. Si no lo contaba, el problema podría haber sido de otro y las generaciones futuras se lo demandarían. Y si lo contaba, absolutamente toda su carrera y todo su prestigio a nivel internacional podía caer en la nada. Decisión. Obviamente que lo contó y es hoy uno de los ejemplos de profesionalismo más grandes del mundo en cuanto a reconocer el error. Obviamente lo reconstruyeron internamente para sostener cuál era el problema estructural, y siempre me gusta ver esta fotografía del arquitecto pensando, el ingeniero pensando en la decisión, en una decisión existencial de su vida. La última o la próxima historia es sobre un matrimonio en Francia a principios de los años 90 que tuvieron que tomar una decisión. Tenían un hijo de 6 años. El padre tuvo que hacerse un estudio genético por el cual tenía que ver una compatibilidad o no con el hijo. Un hijo de 6 años. Se lo hizo el padre, lo llaman al hijo, se hace la compatibilidad y el resultado del estudio genético entre el padre y el hijo da 0.0% de compatibilidad genética entre el padre y el hijo. No era el padre. Fue a la casa, no hay registros de lo que pasó esa discusión con la esposa. La esposa fue al día siguiente, se hizo el estudio genético y dio 0.0% de compatibilidad genética con el chico que habían criado durante 6 años. ¿Qué había pasado? Evidentemente lo cambiaron en el hospital. ¿Qué es lo que hacen? El juzgado, interviene un juzgado en el cual rastrean absolutamente, investigan todos los nacimientos, una investigación también de investigación científica muy fuerte, muy importante, en la cual dan con los verdaderos padres biológicos de este chico y encuentran al hijo de ellos. El juez los reúne y les dice: miren, si yo tengo que seguir lo que me dice la ley, tengo que seguir la línea de consanguinidad. A no ser que ustedes, todos, padres y madres, me den otra opción o tomen ustedes la decisión. 6 años educando a ambos al chico. Siempre hago esta pregunta y obtengo mayoritariamente lo que contestaron ambos padres, que es continuar con el chico que habían criado y educado. El juez resolvió así, con un amplio régimen de visita, incluso creo que fueron a vivir muy próximos, los chicos casi compartieron escuela y bueno, se educaron prácticamente en conjunto. Con estas historias que quiero contarles, les conté, la primera, quiero decir que hay decisiones que hay que sostener y se sostienen a lo largo de muchos años. En la segunda historia es que hay decisiones que es conveniente reconocer cuando uno se equivoca. Y en la tercera es que hay historias que también nos dan la lección de que hay decisiones que deben ser compartidas entre varias personas. La próxima historia, en realidad, no se las voy a contar yo. Se las va a contar el protagonista que la vivió y que decidió. Para mí, la verdad que es un gusto poder dejarlo con alguien que ya conocen y que hemos compartido el día de hoy. Fernando.
Soy periodista, tengo 48 años y tal vez la forma más fácil de empezar explicando por qué cuento esta historia es decir que hoy tendría que estar muerto, pero tomé otra decisión. Tuve una infancia típica de un chico de clase media que se cría en un barrio de la provincia de Buenos Aires, en Castelar, en el conurbano, feliz, rodeado de amigos. Estudié en la escuela pública, en la primaria, en la secundaria. En los primeros años de la secundaria decía que iba a ser ingeniero agrónomo o abogado. Ingeniero agrónomo si respondía a los deseos de mi padre, abogado si respondía a los deseos de mi madre, hasta que tomé la primera decisión. Terminando la secundaria decidí que iba a estudiar periodismo. Periodismo porque me gustaba, porque ya me había atrapado, porque me apasionaba. Empecé a estudiar periodismo, sabía siempre que el periodismo era una profesión muy riesgosa, pero jamás creí que iba yo a atravesar una situación límite en la profesión. Empecé a estudiar periodismo, me gustaba mucho, empecé a trabajar, hasta que estando en la universidad salió una beca y entré a estudiar en Radio Mitre, a trabajar en Radio Mitre. Aprendí mucho, empecé muy de abajo, como asistente de producción, como productor, después como cronista, como movilero. Iba todo bárbaro, aprendía mucho, trabajaba, me esforzaba, era muy joven. Hasta un día, que fue clave, el 3 de diciembre de 1990. Ese día, en Argentina, hubo una rebelión cara pintada, muy sangrienta, hubo muertos, hubo heridos. Fue terrible, duró muchas horas. Yo estaba haciendo el móvil de Radio Mitre, estaba trabajando desde la madrugada, había despertado el país con la primicia de la rebelión cara pintada, el país se conmovió, se conmocionó. Estaba haciendo mi trabajo muy bien, tranquilo. La rebelión duró muchas horas, hasta la noche, menos para mí. Para mí duró hasta las 10 de la mañana. En ese momento me pegaron un tiro en la cabeza, en la nuca, y ahí quedé, arriba del auto. Arriba del auto, en donde yo había llegado para transmitir y para hacer mi trabajo. Me dio el tiro en la cabeza, quedé inmóvil, no me podía mover, no podía hacer absolutamente nada más que esperar que alguien me ayudara. Y de hecho, 2 policías se metieron en el medio de los tiros, me sacaron, y ahí empezó otra historia. Llegué primero a un hospital, hasta ahí me acuerdo, el resto de lo que cuento lo cuento porque me lo contaron, lo reconstruyeron. Yo ahí ya estaba en coma, con medio cuerpo paralizado. Me acuerdo apenas de las primeras curaciones en el primer hospital, después me llevaron a otro. Ese 3 de diciembre de 1990, hacía 9 meses que estaba casado con Mercedes, con mi mujer, que estaba en ese momento y a la cual le dijeron cómo estaba yo y qué es lo que estaba pasando. Le dijeron que, bueno, que era joven, que se quedara tranquila, que me iban a operar. De hecho, me operaron, quedé internado en terapia intensiva y a partir de ahí todo podía pasar. Hasta podía quedar bien, eso también podía pasar. Estuve en terapia intensiva, me recuperé, salí, volví a mi casa, me rodeé de afectos, de amigos, y hubo que empezar a tomar decisiones. La primera decisión era volver a trabajar rápido, decidí volver a trabajar rápido. Volví a la radio con un collar ortopédico porque había tenido desplazamiento cervical. Y esa primera decisión me llevó a otras decisiones. Trabajando, noté que algo no andaba bien. Me hice estudios
Y ahí me di cuenta que había quedado sordo del oído derecho, no escuchaba más del oído derecho. El tiro me había volado también la audición del oído derecho. Tenía 25 años y tenía que empezar a acostumbrarme el resto de mi vida a vivir escuchando con un solo oído. Y ahí tuve que volver a tomar otra decisión. ¿Podía yo trabajar en radio escuchando con un solo oído? ¿Podía incluso arriesgar el único oído que tenía en un trabajo tan desgastante como el periodismo en radio? Y decidí seguir. Decidí seguir, volví a la radio, seguí trabajando, viajé mucho, hice coberturas internacionales, recibí premios afuera, adentro, crecí mucho en mi trabajo. Hasta que dije, también sería bueno empezar a encontrar algunas respuestas que yo no estoy pudiendo encontrar, que alguien de fuera me ayude. Y empecé terapia, empecé a tener algunas charlas que fueron reveladoras, en donde descubrí muchas cosas, como por ejemplo en una de las charlas darme cuenta de las decisiones que había ido tomando tan rápidamente después del accidente. Había decidido escribir un libro y lo escribí, había decidido buscar un hijo y lo encontré, había decidido plantar un árbol y lo planté en muy poco tiempo. Seguí teniendo estas charlas reveladoras y en una me di cuenta que en realidad la decisión más importante de mi vida la había tomado ya hacía varios años. Periodista Mitre. El periodista Mitre. El periodista Mitre. ¡Ambulancia! 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 No nos podemos mover. No podemos auxiliarlo. Parece que perdió el conocimiento. En ese momento, cuando me dieron el tiro, cuando me pegaron el disparo en la cabeza, yo sentí como un palazo muy fuerte en la nuca. Me di cuenta enseguida que me habían pegado un tiro, pero no podía hacer nada. Quedé absolutamente inmóvil, solo podía pestañear, ni siquiera tenía fuerza para tirarme al asiento de al lado, y cada vez que abría los ojos veía un nuevo disparo, prácticamente esperando el segundo tiro. No podía hacer nada. Y un zumbido agudo, muy fuerte, con un volumen muy alto, me envolvió toda la cabeza. Me envolvió toda la cabeza y empezó de a poco a perderse. Y para mí era la muerte. Yo dije, esto es la muerte, cuando el sonido se va, estoy muerto, me fui, me morí. Hasta pensé cosas ridículas en ese momento, cuando me empezó a envolver el sonido, y dije, pero ¿cómo le explico a Mercedes si recién nos casamos? ¿Pero cómo me voy a morir ahora si dejé un montón de cosas sin hacer? Y mientras el zumbido me seguía envolviendo la cabeza y se empezaba a ir, se empezaba a ir y se empezaba a ir. Y de repente se fue. Y yo no me había ido. Y yo estaba ahí, después de ese zumbido, y dije, y ahora tengo que tomar la decisión yo. La oportunidad de la muerte ya pasó. Y tuve un pensamiento casi primitivo. Dije, ¿qué pasa cuando uno se muere? Cuando uno se muere, se le para el corazón, deja de respirar. No tenía energía, no tenía fuerza, no tenía ni siquiera el más mínimo movimiento, pero sí podía concentrarme con lo poco que me quedaba en respirar. Y decidí eso. Entonces yo respiraba y estaba con lo poco que tenía, atento nada más que a respirar y a darme cuenta que el corazón me seguía funcionando, y esperar que alguien me ayudara, porque yo no podía hacer absolutamente nada. En definitiva, decidí no entregarme, decidí no morirme, decidí no entregarme, decidí pelearla en ese momento. ¿Y por qué digo que es una de las decisiones más importantes de mi vida, la más importante? Porque en definitiva todos nos vamos a morir, yo me voy a morir, todos los que estamos acá nos vamos a morir, pero si yo no tomaba esa decisión, si yo me entregaba, mi historia se terminaba ese día, mi historia no seguía. Y yo
después de mucho tiempo, me di cuenta que esa decisión que había tomado no solo me había salvado la vida, sino que me había continuado la historia. Y no solo me había continuado la historia, sino que la continuaba más allá de cuando realmente me muera. Y la continúa con ellos, con mis hijos, con Tomás, con Catalina, con Manuela, los hijos que tuvimos con Mercedes. Porque yo me voy a morir, pero mi historia sigue. Y si yo no hubiese tomado esa decisión, mi historia terminaba ese día. ¿Qué me pasa con esto? Tenemos que ser protagonistas. Tenemos que escribir el guión de nuestra vida. Tenemos que tomar decisiones. La vida nos perdona todo, nos perdona que nos equivoquemos, nos perdona que tomemos decisiones equivocadas, erróneas, porque incluso esas decisiones equivocadas y erróneas nos llevan muchas veces a decisiones acertadas, pero no nos perdona que no decidamos. La no decisión no nos lleva a ningún lado. Tenemos que ser protagonistas, tenemos que escribir el guión de nuestra propia película. Gracias.